Buenas tardes, yo soy Emilio. En primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo del CENERS y la organización de este congreso y de brindarme la oportunidad de extenderme en mi comunicación. Voy a hacer referencia a las directoras de mi tesis, que son María Jesús Pardo y Eva Gutiérrez. La primera es de la Universidad de la Castilla-La Mancha y la segunda de la Universidad de Exeter. Son, como digo, mis directoras de tesis, y el trabajo sobre el que investigo y mi doctorado en general pues no se circunscribe solo a lo que voy a presentar hoy, sino que esto es parte de todo el concepto global de mi doctorado. ¿Qué quiero explicaros sobre la investigación? Es cierto que ha habido bastantes ocasiones en el pasado en el que he reflexionado sobre el éxito alcanzado por diferentes personas sordas en el ámbito profesional o un éxito académico a nivel personal, en diferentes ámbitos. Y algunas personas sordas también han querido imitar esos hitos, pero se han encontrado con problemas, obstáculos, barreras, a pesar de que unos y otros, en principio, vivían con situaciones y condiciones vitales similares en cuanto a ser personas sordas, nivel socioeconómico. Entonces, cabe preguntarse por qué los primeros consiguen alcanzar el éxito y no los segundos. Evidentemente puede deberse a muchos factores, han contado con el apoyo familiar, tienen un buen autoconcepto, una buena autoestima, un nivel socioeconómico aceptable, incluso puede ser que haya países en los que se brinden más oportunidades que en otros. Es decir, hay multitud de factores que pueden influir, pero me interesaba saber cuáles serían los factores que podrían incidir en la consecución de este éxito. Los he reducido a 3. Por un lado estaría la calidad de vida, la resiliencia, yo utilizo este signo para resiliencia, y la inteligencia emocional. He circunscrito esta parte de mi trabajo a estos 3 factores para ver si influyen o no en el éxito alcanzado. En función de esos resultados, veremos cómo podemos trabajar o fomentar más estos 3 elementos, y en el caso de que los resultados demuestren que no influyen, pues buscar cuáles son aquellos que sí tienen una determinación en la consecución del éxito. He intentado extender mi investigación al máximo número de países a nivel global y evidentemente el ámbito web es una herramienta muy poderosa y es el que yo he utilizado para poder acceder a informantes que utilizasen un cuestionario previamente diseñado que debe cumplir una serie de requisitos fundamentales. Estos requisitos se encuentran en otras investigaciones que se han llevado a cabo en cuestionarios indicados hacia 3 personas sordas, dirigidos a 3 personas sordas y que han de cumplir los criterios de accesibilidad, evidentemente, incluir la lengua de signos porque no es lo mismo que sea accesible para personas sordas y que incluyan otras lenguas que no sea la lengua de signos, y además han de ser adecuados. ¿Qué quiero decir con que han de ser adecuados? En general, los cuestionarios que contienen preguntas signadas son accesibles, pero a la hora de responder entre varias respuestas, entre opciones diferentes de respuestas, no se accede a estas respuestas múltiples en lengua de signos, sino en el texto signado. Nunca te han dado la opción de poder acceder a la respuesta en un vídeo signado y acceder a la opción de hacer clic en el vídeo signado, sino directamente en un texto, en una respuesta en texto. Investigaciones anteriores hablan de que los cuestionarios adaptados a lengua de signos existen como herramientas en diferentes países y diferentes lenguas, lengua de signos española, americana, británica, portuguesa. Existen estas investigaciones con cuestionarios y experiencias previas de estos instrumentos, de estas herramientas interpretadas. No tantos en signos internacionales,
podría ser útil porque alcanzaría un espectro internacional y sabemos que no se considera como una lengua per se, pero si se consigue una transmisión de las preguntas y las respuestas en signos internacional, podría alcanzarse un mayor espectro de informantes. Y de hecho así se ha hecho se ha llevado a cabo en alguna ocasión. Es imposible hacer la traducción a todas las lenguas de signos del mundo, lo cual facilita este sistema internacional poder llegar a un mayor número de personas. Muchas veces no se explica el proceso de trabajo. Sí, se dice que se han contado con una serie de intérpretes, pero nunca se alcanza el detalle del proceso en sí, los problemas que se encuentran en el desarrollo del trabajo. Y creo que esto es importante también explicarlo dentro de las investigaciones. Como os he dicho, mi investigación se centra en 3 aspectos vinculados a la consecución del éxito: la inteligencia emocional, la resiliencia y la calidad de vida. Existen cuestionarios psicológicos preparados, demostrados, probados y argumentados, y yo he elegido 3 para cada uno de estos elementos, con diferentes herramientas. Además están traducidos a diferentes idiomas. Yo pensaba en utilizar al menos 6 idiomas en escrito: portugués de Brasil, francés, italiano, alemán e inglés. 6 idiomas para el texto escrito, que ya disponía de ellos, y me quedé con esos cuestionarios que además estaban traducidos a esos 6 idiomas que a mí me interesaban. Y además, lo que nos faltaba era la inclusión de la lengua de signos española y del sistema de signos internacional, ya que no existían y tuvimos que traducirlos a estas 2 modalidades. Quiero explicaros cómo ha sido el proceso de trabajo, de preparación de este cuestionario o de estos cuestionarios. En cuanto a las traducciones a lengua de signos e internacional, el trabajo se ha hecho por parejas, tanto a una lengua como a la otra, y han sido profesionales sordos los encargados de llevar a cabo estas traducciones, titulados como especialistas en lengua de signos española, en ambos casos, con experiencia previa en trabajos de traducción. Y como digo, se han encargado de hacer este trabajo con el apoyo de personal externo para realizar mejoras en los documentos finales, en los productos finales. Si en el momento de la grabación había algo mejorable, siempre se establecía esta colaboración, tanto en la pareja de internacional como en la pareja de lengua de signos española. Una vez que los vídeos estaban editados y preparados y ya se contaba con el cuestionario en los 6 idiomas en lengua escrita, nos faltaban los participantes, las personas sordas, para comprobar la inteligibilidad del cuestionario. Y para eso se hace un pretest. Es decir, antes de lanzar el cuestionario para recibir las respuestas, se hace una prueba de control para ver si hay algún aspecto a mejorar. Y por un lado, hay un cuestionario con una serie de preguntas para ver, como digo, si es comprensible o no, después os lo enseñaré. Y la información que se recibe es a través de preguntas abiertas, la gente tiene libertad para expresarse como así lo considere. Una vez que el diseño web está elaborado, construido y montado, el reto es encontrar herramientas no estandarizadas. ¿A qué me refiero con esto? En general, en las investigaciones que he consultado en el mundo académico y universitario, se utilizan normalmente las mismas herramientas, que ahora no me voy a poner a nombrar, pero en general tienen un coste bastante alto. Hay algunas que te ofrecen las universidades, lo que pasa es que no son las más adecuadas para el objetivo que perseguíamos, es decir, la inclusión de las personas sordas. Incluso no permiten modificaciones y tienen una serie de criterios que no son completamente accesibles para el objetivo que yo perseguía.
Así que empecé a buscar otro tipo de herramientas, las no estandarizadas. El diseño estaba preparado y pasa, por supuesto, por un comité de ética de investigación social de la Universidad de Castilla-La Mancha que aprueba el diseño del contenido y voy a hacer un pequeño paréntesis para explicaros el proceso de interpretación, en este caso de internacional. Se hizo a través de una intérprete sorda que trabajaba con texto, traduciéndolo a signos internacional y viendo en las otras investigaciones, estos procesos usan una serie de estrategias asignadas que se cumplían en este trabajo de interpretación. El primero es que necesitan de una gestualidad mucho más alta que cualquier lengua de signos. El ritmo también es más repetitivo. Ahí estáis viendo un vídeo en bucle en el que dice casi siempre. En LSE se suele asignar así. En internacional tiene este ritmo y esta cadencia más repetitiva, como podéis ver. El dactilológico estaba fuera de toda duda, no se podía utilizar. Cuando se utilizase algún signo de una universidad de Castilla-La Mancha, un nombre personal tal vez, pero no en el resto de conceptos, porque podemos utilizar dactilológicos de diferentes lenguas de signos y eso constreñía demasiado el objetivo que buscábamos, así que directamente lo desechamos. En internacional también hay determinadas variantes en función del país en el que se utilice. Y lo que decidimos fue usar aquellos signos que fuesen más fácilmente comprensibles. Por ejemplo, si te preguntas a alguien, ¿tus padres son sordos? Utilizas estos signos, papá y mamá. Y se puede utilizar en internacional en el ámbito europeo, porque efectivamente cuentan con coincidencias en lengua de signos española, pero hay otros países como Rumanía, por ejemplo, que utilizan también estos signos y se han extendido a lo largo del entorno europeo, pero no a escala internacional, que siguen utilizando los signos de ASL para papá y mamá. Así que esta intérprete sorda utiliza los signos de ASL porque son los más extendidos, los más conocidos a nivel global. Además, se utilizan las mismas estrategias para lengua de signos española e internacional en lo que se refiere a las preguntas escritas que veis ahí, por ejemplo, nunca puedo decir cómo me siento. Y la frase está escrita en primera persona, interpelando a la persona que lo está leyendo. De hecho, una persona oyente que lee esto, en su imaginario y en su representación mental, se siente interpelado. ¿Cómo me siento yo? Pero si lo interpretamos tal cual y utilizamos el signo yo, la persona sorda que lo esté viendo no se siente interpelada, sino que da por sentado que la pregunta hace referencia a aquella persona que la está formulando. Por eso hemos sido conscientes de que tenemos que utilizar una interpretación en segunda persona, aunque la frase esté escrita en primera. Es decir, nunca te puedes sentir o nunca puedes decir cómo te sientes. Para que la persona sorda que está viendo el vídeo, como digo, se sienta aludida y pueda contestar. Esta estrategia la utilizamos tanto en lengua de signos española como en internacional. En cuanto al pretest, os he comentado que es un test de control que se hace con pocos participantes para detectar áreas de mejora. Los participantes puntuaban las preguntas del 1 al 5 y además tenían la posibilidad de responder aquello que considerasen, tanto en lengua de signos española como en internacional, a través de WhatsApp, de chat, de mail. Tenían diferentes formas de trasladarnos sus comentarios. Las preguntas y los comentarios iban en consonancia con la usabilidad de la web, con la comprensión de los vídeos signados, un elemento fundamental, y con la usabilidad de los tests, además de otros elementos, pero estos tres que os comento son los fundamentales. ¿Cuáles fueron los resultados?
Bueno, todavía no los hemos concretado, pero retomando las herramientas no estandarizadas que os comentaba con anterioridad, existen herramientas que son o demasiado costosas o no reúnen todos los criterios para ser adaptables a personas sordas. He encontrado WordPress, una herramienta tremendamente difundida, conocida en todo el mundo, de acceso gratuito, y una herramienta para cuestionarios que se llama eForm, que es de una empresa india. Estas dos herramientas me permitían hacer todo aquello que yo tenía pensado para el cuestionario y además reunían todos los requisitos y preceptos que se aconsejaban en la accesibilidad a un cuestionario para personas sordas. Eran accesibles para personas con visibilidad reducida, porque te permite cambiar el contraste, el fondo, el tamaño de fuente. Os voy a enseñar un ejemplo para que veáis a lo que me estoy refiriendo. Los cuadros en rojo te dan la posibilidad de hacer clic en el vídeo de respuesta para seleccionar aquella respuesta que deseas. Es accesible visualmente. Y con estas dos herramientas no necesitamos nada más para conseguir un cuestionario adecuado a personas sordas. Vamos a los resultados. Participaron un total de 16 personas sordas de diferentes países, de 11 en concreto, de todo el planeta, de Brasil, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania, Uruguay y diferentes partes del mundo. Cada uno respondió desde el dispositivo que mejor le convenía, el móvil, la tablet, el ordenador. En general, los resultados han sido positivos. En relación a la usabilidad de la web o a las pruebas, a los cuestionarios, en verde veis la máxima puntuación que han dado los participantes en cuanto a la usabilidad de uno y otro elemento. En cuanto a los vídeos signados, tanto en internacional como en lengua de signos española, la comprensión general y la apariencia ha sido aceptable al 100%. Y en cuanto a las conclusiones, en primer lugar, vemos que es fundamental la usabilidad de la web. Cuando estamos diseñando una herramienta y consideramos determinados elementos sobre el confort, la facilidad, es importante tener en cuenta esto para conseguir una mayor usabilidad de la web. También contar con intérpretes sordos y sordas. Entendemos que son los profesionales más adecuados para hacer este tipo de traducciones. Ayer Belén estuvo explicándonos el porqué de la necesidad de contar con intérpretes sordos y no puedo más que coincidir con toda su charla. Y además, las intérpretes con las que contaba, una de ellas es Belén, con la que trabajé fantásticamente, Marta también, que hizo el trabajo en LSE, la verdad es que hicieron un trabajo fantástico, de 400 vídeos, nada más y nada menos, y quedaron fenomenal. Y tan otra recomendación sería permitir la selección de vídeos signados como respuesta, que no se imponga la respuesta por escrito, sino que puedas tener esta opción de dar una respuesta seleccionando un vídeo. Antes habéis visto los vídeos en bucle de las respuestas múltiples. Este sería un ejemplo. Sí, el vídeo de sí en bucle. No tienes que darle a clic, a ver que se abra y seleccionar la respuesta. Es un factor de confort, pero hay que tener en cuenta que cuando las respuestas múltiples son demasiadas puede
ser peor el remedio que la enfermedad y resultar en demasiado ruido visual. Siempre y cuando las respuestas múltiples no sean demasiadas, se puede utilizar los vídeos en bucle. Otra sugerencia sería explorar herramientas no estándar, porque existen y hay ocasiones en las que tenemos otras herramientas a nuestra disposición que no son del todo accesibles. Así que también es muy recomendable describir los procedimientos y que sirvan de ayuda a futuras investigaciones de otras personas sordas. Y ya para finalizar, hay que potenciar más investigaciones para cuestionarios. Cuestionarios preparados para informantes sordos. Si estáis interesadas e interesados en participar en nuestro cuestionario, todavía está abierto en esa dirección que podéis ver en pantalla. Le falta una M al .com y podéis responder al cuestionario sin ningún problema. Bueno, sabéis que esto no hay financiación y no se paga, es voluntario, pero en general en las investigaciones cuando participas tienes que esperar a que aparezcan los resultados al cabo de 2 o 3 años. Este no es el caso. Vosotros hacéis el cuestionario y inmediatamente sabréis el nivel de inteligencia emocional con el que contáis, el nivel de resiliencia y en función de esos resultados ya tendríais que acudir a un profesional. Este cuestionario no suple las funciones de un profesional, pero al menos os dará una idea de a dónde podéis dirigiros si tenéis, en función de la puntuación que tengáis, y yo creo que es bastante útil. Las personas que estáis en casa, por supuesto, también podéis participar de este cuestionario. Encantado de, aquí en el turno de preguntas o después en el pasillo, atender a vuestras preguntas, sugerencias, dudas. Muchas gracias.